¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa de Los Tesoros de la Fe Católica. Realmente es un gusto, como siempre, como cada viernes, estar en esta cita que tenemos. Gracias a Dios y a ustedes, feliz Día de las Madres. Bueno, aquí en México se celebra el día de hoy, 10 de mayo, y entonces este día y este programa lo ofrecemos con muchísimo cariño y mucho amor. Es ofrecido a nuestra madre, la madre de todos nosotros, a la Santísima Virgen, la tenemos hoy en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos el programa ofreciéndoselo a ella, invocándola y pidiendo su presencia aquí con nosotros y dedicándole nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestro trabajo y bueno, pues también pues agradeciéndole, ¿no? Pues esta vida, esta maternidad que nos da y que nos comparte, pues ahorita lo vamos a platicar. Entonces nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al Espíritu Santo principalmente. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y bueno, Inmaculada Concepción de María, ser la salvación del alma mía, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y bueno, pues bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y bueno, comenzamos este hermoso programa porque pues es dedicado también a todas ustedes, a todas las mamás, a todas ustedes que nos están viendo. Por supuesto se lo digo también a mi mamá, que tengo la bendición de tenerla todavía aquí con nosotros. A ti que todavía tienes a tu madre en vida también, pues háblale, si no la tienes cerca o no, pero también muy en especial a esas personas que tienen a su mamá o enferma o que ya no la tienen presente en este mundo. Y entonces, bueno, también se las dedicaremos a ellas. Esta plegaria, este programa va dedicada hasta ellas, a las que ya no están aquí en vida, y pues que Dios les conceda la luz perpetua. Y bueno, vamos a hablar precisamente, este programa se llama La Maternidad. Fíjense, la verdad es de que es un tema muy amplio y tiene muchas connotaciones que les voy a pedir de favor. Me encantaría que puedan compartirnos lo que vayan escuchando, lo que vayan sintiendo, lo que quieran comentarnos muy bien sobre la maternidad, algún mensaje que le quieran enviar a su mamá o inclusive a sus hijos. Bueno, también esto se lo ofrezco yo a mis hijos, que bueno, también gracias a Dios que pues me dio ese gran don de ser madre. Bueno, se los dedico a mis 3 hijos y ya hablaremos de ellos porque tengo 2 que engendré en mi cuerpo y una que tengo, una hija espiritual que quiero muchísimo. Entonces también se puede ser madre así. Y fíjense, vámonos a qué es lo que dice, cuál es la definición que dice la Real Academia Española sobre la maternidad. Dice que es un estado o cualidad de la madre, tan tan. Pero hay algo que me encantó que dijo la Madre Teresa de Lisieux, que me encanta. Dice: la obra maestra más hermosa del corazón de Dios es el corazón de una madre. Entonces es como, exacto, esa es la obra maestra que hizo Dios, es ese corazón de la madre, porque Él lo forjó. Y tan importante es para Dios, tan importante es la madre,
que quiso venir a la tierra por medio de una. Y bueno, él sí la eligió, él sí eligió a su madre. Entonces, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Pero fíjense, también está lo que es el maternar. ¿Qué es el maternar? Viene de la palabra maternidad, pero es el cuidado al otro desde el amor. O sea, esto definitivamente tiene todo que ver con el amor. Y fíjense, maternar como verbo realmente no significa tener hijos necesariamente hablando, significa dar vida. O sea, esto puede ser vida, llamémosla emocional, afectiva, intelectual, espiritual, inclusive, ¿no? Y es permitir y ayudar que esa otra vida se desarrolle pues en plenitud a través de la construcción de los vínculos. Entonces, ahí es esa parte donde entramos nosotras con el maternaje, no es tratar de construir estos vínculos, sobre todo en el amor, ¿no? En la empatía, ¿no? Componer, si se fijan, esa belleza en lo cotidiano, ordenar el caos, ¿no? También el nutrir desde el amor, pero podemos nutrir de muchísimas maneras, como lo que hablábamos, pues podemos nutrir de la parte física, ¿no? Con el alimento, un buen alimento, pero también podemos nutrir emocionalmente, afectivamente, intelectualmente y espiritualmente. Y bueno, realmente el poder femenino es increíble, es inmenso y es el que es capaz de humanizar toda la realidad en la que intervenimos. Porque cuántas veces, o sea, ese es un don que Dios nos dio, eso ya lo traemos como en el paquete. Normalmente, no voy a hablar de las excepciones porque como en todo hay sus excepciones, pero voy a hablar de lo que Dios nos dio, ya salvo, vuelvo a lo mismo, algunas excepciones, pero no es como lo que Dios nos envió así per se, ¿no? Que es nuestra naturaleza. Y bueno, yo aquí te invitaría, amiga que nos estás viendo, ¿qué significa para ti la maternidad, el maternaje? ¿Y qué tipo de maternidad llevas tú? Si es la maternidad física, la biológica o la espiritual, ¿no? Que bueno, recordemos que esto del maternar, el maternaje es la capacidad de establecer estos vínculos pues afectivos, emocionales, energéticos también, de esa energía que le damos. Pero fíjense, puede ser con la familia, puede ser con los hijos, con el trabajo, en un proyecto, en la escuela, en un grupo de formación. O sea, hay muchísimas maneras en las que podemos maternar. Y fíjense, hay un texto que me gusta mucho que dio el Papa Pablo VI en un mensaje a las mujeres en la clausura del Concilio Ecuménico del Vaticano II, que dice que las mujeres tenemos siempre la misión de la guarda del hogar. Pero fíjense, esto que les estoy compartiendo, esto que estoy hablando como muy, se puede escuchar como textual, de que sea la casa, la cuna, la vida, pero todo esto también podemos verlo con el sentido espiritual, ¿no? Y bueno, todo esto que les vamos a transmitir en este programa, gracias a Dios, de verdad lo agradezco muchísimo a Valora Radio y sobre todo a Lupita Venegas por darnos este espacio maravilloso para poder llegar hasta ustedes con este tipo de mensajes, esta clase de formación católica en este programa Los Tesoros de la Fe. Y hoy, bueno, si se pueden dar cuenta, no estamos en el estudio y créanme que para mí me cuesta muchísimo. No soy muy tecnológica y bueno, estoy transmitiendo desde el Centro de Apostolados de Miles Christi, en San Luis Gonzaga, y bueno, me encanta porque aquí tengo a la Santísima Virgen y bueno, pues los padres que
predican los ejercicios espirituales ignacianos, que al rato vamos a hablar de esa parte. Pero bueno, continuamos con esto, bueno, como les digo, siempre agradeciendo, ¿no? Y entonces es esa parte que decía el Papa Pablo VI en aquel entonces, que las mujeres siempre es nuestra misión de la guarda del hogar, ¿no? El amor a las fuentes de la vida, el sentido, por ejemplo, damos el sentido a la cuna, estamos presentes siempre en ese misterio de la vida que comienza, porque realmente es un misterio, es increíble como en el momento de la concepción, ¿no? Ya es una chispa y comienza la vida, una vida individual con su propia carga genética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Él nos pide y nos dice que velemos, que supliquemos por el porvenir de nuestra especie, porque también nos dice que Él nos pide que detengamos la mano del hombre que en un momento de locura intentase destruir la civilización humana. Yo cuando estaba leyendo esto, dije, wow, ¿hace cuántos años fue? Y Él ya estaba viendo esta parte. Y en esa parte estamos. Entonces, pues yo les hago un llamado a decir, ayudemos a tratar de seguir conservando nuestra fe para preservar realmente esta civilización humana. Y miren, esposas, madres de familia, que somos, pues se puede decir que las primeras educadoras del género humano en el secreto de los hogares, porque ahí empezamos. Ya después cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela o nos mandan a nuestras madres a la escuela es otra cosa, pero empezamos toda esta educación, protección, enseñanza y transmisión de todos nuestros conocimientos y hacia estos vínculos, las hacemos, bueno, nosotras desde el vientre, desde que tenemos a nuestros hijos en el vientre. Y entonces eso es una parte muy importante, que es pues transmitir a nuestros hijos, y aquí estoy hablando de nuestros hijos biológicos, pero también espirituales, que ya hablaremos de eso, a nuestros hijos y a nuestras hijas las tradiciones de nuestros padres, y al mismo tiempo que los preparemos realmente al porvenir insondable, porque pues no sabemos qué vaya a pasar, pero si nosotros los formamos en la fe y les ponemos unas bases sólidas en la verdad, que pues si hablamos de la verdad, pues como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si los formamos por ahí, nosotros ya sabemos que los tenemos bien formados para lo que pueda suceder. Y pues lo que les toque, porque sí está un poco difícil, ¿no? Lo que les va a tocar a ellos, ¿no? Pero bueno, y dice, vosotras también, mujeres solitarias, sabed que podéis cumplir toda vuestra vocación de entrega. La sociedad os llama por todas partes y las mismas familias no pueden vivir sin la ayuda de aquellas que no tienen familia. Y exactamente es como una lámpara prendida y, para ir a ayudar a los demás, a los necesitados también. Entonces se emplea el maternaje espiritual. Entonces, bueno, esas mujeres que son, que no están maternando biológicamente, ellas, por ejemplo, las consagradas, y fíjense, este programa también es dedicado a estas madres espirituales, a estas mujeres consagradas y que están maternando desde la parte espiritual. Todas esas monjas, laicas consagradas, a las consagradas, a las que están de claustro, a todas estas hermanas, con todo mi corazón, porque de verdad son como el pulmón de esta sociedad, de esta humanidad, porque nos están sosteniendo con sus oraciones, con sus sacrificios, con su donación, que eso es también lo que es ser una madre, donarnos, ¿no? Entonces, bueno, también estas madres, estas consagradas, son las guardianes de la pureza, del desinterés, de la piedad, porque pues realmente, si se fijan, todas estas
vírgenes consagradas. Esto es algo sumamente importante también, por eso tienen un papel importantísimo, que los invito a todos a orar también por ellas. Es como una manera de regresarles lo que ellas hacen por nosotras. Dice, en un mundo donde realmente está el egoísmo a todo lo que da, el hedonismo, la búsqueda de todos estos placeres desenfrenados que quieren pues hacer la ley, realmente nos piden que seamos, o que sean ellas las guardianes de la pureza, de ese desinterés, de la piedad, ¿no? Jesús, que dio el amor conyugal a toda su plenitud, realmente exaltó también este renunciamiento a ese amor humano, porque ellas tuvieron que hacer esta renuncia al matrimonio, al ser madres, al dar la vida biológicamente, pero cuando ellas hacen esa renuncia, cuando se hace por amor infinito y al servicio a los demás, es realmente dulce. Se puede hacer como, ¿no? Jesús está con nosotros, con ellas, cargando esa cruz. Y bueno, también fíjense, las mujeres, todas esas mujeres que sufren, que se mantienen, que nos mantenemos firmes, bueno, realmente bajo la cruz, a imagen de María. Y esto es aquí como la clave de todo, amigos y amigas. Ya tenemos a la mejor imagen, al mejor modelo de mujer, de madre tanto biológica como espiritual, que es la Santísima Virgen María, que bueno, pues en la historia realmente los invito, y sería maravilloso podernos detener en esa parte, porque fíjense, ¿recuerdan esta parte? Pues claro, la Virgen María pues es madre de Jesús y es madre de Dios al mismo tiempo. Hubo al principio una disputa porque pensaban que solamente era madre de Jesús, hombre, ¿no? Pero bueno, no nada más es madre de la persona de Jesús, sino de toda su esencia, de toda, inclusive su divinidad, porque Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, o sea, no deja de ser ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, Él quiso venir a través de ella y llegar aquí. Entonces, Él también pues se humilló, ¿no? Porque realmente no tenía la necesidad, pero precisamente por ese amor a nosotros quiso venir a través de esa mujer, y Él la eligió y la escogió. Y entonces, pero fíjense cómo es como impresionante. Se pueden imaginar, fíjense, aquí cabe mencionar cuando, no me acuerdo quién lo dijo, la verdad, pero se me quedó muy grabado cuando dicen que Dios no elige a los aptos. Esto va para ti, querida dulcecita. Dios no elige a los aptos. Dios hace aptos a los que elige para la misión que los quiere. Entonces, y este es un ejemplo muy grande, porque bueno, en el Antiguo Testamento pues hay muchísimos ejemplos, pero me voy a centrar en que vamos a hablar, que es el de Lucas, Lucas 1, pero donde dice que, fíjense, en el capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se contuvo por esas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. O sea, como, se lo pueden imaginar, o sea, viajemos a ese momento como, ¿cómo? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿pero cómo será esto, puesto que no conozco varón? Claro, porque ella había hecho un voto de virginidad y de castidad, ¿no? Entonces el ángel le respondió, fíjense: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué recordamos esta parte? Porque exactamente ahí fue cuando, o sea, la Virgen María ni siquiera se imaginaba, no tenía ni idea, ella no se sentía apta, ni capaz, ni merecedora, nunca jamás de ser la Madre de Dios, cero. Pero Dios la hizo apta porque Él la eligió para eso. Y aquí es donde está la clave desde nosotros. ¿Y qué vamos a decir? Sí. Y ella dijo que sí, y en ese momento se convierte, gracias al don del Espíritu Santo, en madre, porque al momento de la concepción, entonces se hizo madre, ¿no? Porque no es madre a partir de que nació Jesús, sino desde el momento de la concepción, ya Jesús estaba en su vientre, gracias al poder del Espíritu Santo. Y aquí es exactamente lo mismo que puede pasar y que pasa cuando nosotros decidimos y decimos sí al ser también madres espirituales de alguien más. Y esto realmente es hermosísimo. Y fíjense, me voy a ir directo a la otra parte donde cuando este es en el capítulo de Juan, capítulo 19, en el versículo 26, dijo, y ya pasó todo, ya nació y después la pasión, muerte y resurrección, etc. Y entonces en la pasión, en la crucifixión, recordemos cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, o sea, Juan, a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En ese momento la Santísima Virgen se hizo, porque Juan es el representante de toda la humanidad, de todos nosotros, y él la recibió. Y entonces en ese momento María Santísima, digamos que ya más formalmente, porque se convirtió en la madre de todos en el momento de ser la madre, pues, de Dios, porque ya estaba colaborando con esta corredención, ¿no? Entonces, en esta redención, perdón. Entonces, en ese momento ella acepta ser madre espiritual de todos nosotros, porque no es que ella nos haya parido, no es que ella nos haya traído biológicamente en su vientre, pero sí emocionalmente. Entonces, y fíjense, esa es esta grandeza de la maternidad. Este es algo que dijo el Papa Juan Pablo II en una audiencia general, fíjense, en 1994. Dice, y realmente aquí les compartiría esto, y a lo mejor si lo pueden meditar, cómo es esta parte de que, claro, ahora pues las mujeres nos hemos, si se fijan, también nos dio este don de acoplarnos y de hacer, tenemos que sacar adelante pues todas las situaciones que se nos presenten, porque ese también es el don que nos dio, ¿no? Es una fuerza. Pero fíjense, aunque a la mujer pues se nos abran muchos espacios de trabajo en la sociedad, en los apostolados, de la iglesia, pero nada, el mejor puesto del mundo, el más remunerado, digamos, económicamente hablando, nada podrá equipararse, nunca, con la eminente dignidad que le corresponde por su maternidad, porque ahí damos vida. Cuando la vive, o sea, esta maternidad es cuando la vivimos en todas sus dimensiones. Porque, por ejemplo, ahí vemos que María, que es el modelo de mujer, pues cumplió al pie de la letra la misión a la que fue llamada en la economía de la encarnación,
y de la redención por el camino de la maternidad. ¿Se fijan? Es exactamente lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, está hermosísima, en el número 17, les voy a compartir un poquito de esa parte porque está muy linda. Él subraya que la maternidad de María fue asociada realmente de un modo excepcional a su virginidad. De una manera que es también pues el modelo de todas las mujeres que consagran su virginidad, porque volvemos a lo mismo, ella tenía esa dualidad, ella dio vida a Jesús biológicamente y es nuestra madre, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, esta parte de la virginidad, de la maternidad, fíjense, esta parte podemos profundizar en la verdad, pues también sobre la persona humana, ¿no? Porque es la única, fíjense, la persona, nosotros, es la única criatura terrestre que Dios ha amado por sí misma, es decir, una persona es un sujeto que decide por sí mismo, nosotros decidimos, pero al mismo tiempo, fíjense algo, el hombre, o sea, nosotros, no podemos encontrar nuestra propia plenitud sino en la entrega sincera de nosotros mismos hacia los demás. Y aquí viene esa parte del maternaje, porque esa es la maternidad, es que nos damos, miren, yo les pregunto a las mamás que nos están viendo ahorita, ¿cuántas veces no nos ha pedido algo alguno de nuestros hijos? Y nos cuesta y entonces dices, bueno, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer, o me duele, o cuántos sacrificios, les pregunto, no han hecho por sus hijos. Y a veces, ¿cuántas veces incluso nos lo hemos callado y a lo mejor ellos ni saben lo que nos costó, pero cuando lo hacemos por amor, pues el sacrificio no pesa tanto. Y tampoco es que, bueno, no sé, algunas mamás, puede ser que sí, pero andarlo cantando, ¿no? Entonces, esa parte, fíjense, es así lo hizo también la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, es algo, pues, muy, muy lindo y muy importante. Fíjense, en la maternidad ya desde el comienzo mismo implica, como les decía, una apertura especial hacia esa nueva persona. Y estamos hablando también de la maternidad espiritual, ¿no? Ya desde ese comienzo, y es presencialmente, ese es el papel de la mujer, es esa apertura que tenemos en el de concebir, en el de dar a luz, ahí, pues es una realización, porque es un don sincero, es de un sí, o sea, es sí, es el don de la disponibilidad. Yo no sé, pero ese don especial que nos dio a nosotros, fíjense, a ver, las que son mamás, no sé si se dan cuenta que de repente decíamos, es que no, ¿cómo es posible que mi mamá sepa eso? ¿Cómo es posible que haya intuido eso? Es que nos da una gracia especial de saber, es como que si nos diera no sé cuántos millones de antenas para estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Qué significa? De repente hablamos por teléfono, oye, ¿estás bien? Es que yo sentí, es que yo creo, es que no sé, tengo una corazonada, es que también a veces el ángel de la guarda nos avisa, oye, ponte ahora, oye, háblale, oye, resuelve. Entonces, ese instinto maternal que Dios nos dio es impresionante. No sé si de repente eso pensaban de su mamá, pues ¿cómo sabe? Mi mamá siempre me decía, digo, ¿me estás viendo que no, tengo ojos? Yo tengo ojos, confía en mis ojos que también te están viendo. Yo decía, ¿cómo? Y hasta que fui madre dije, pues claro, por supuesto, sí tenemos ojos, esos ojos del instinto maternal, ¿no? Pero fíjense, esa maternidad de la mujer que comprende desde el momento de la concepción y el nacimiento del niño, es un proceso biofisiológico, ¿no? Y psíquico, que realmente hoy se conoce mucho más que en los tiempos pasados,
¿no? Y qué bueno que sea objeto profundo, porque es muy importante. Ese análisis científico confirma plenamente que pues la misma constitución física de la mujer, bueno, realmente pues Dios nos hizo preparadísimas para dar vida. O sea, esa también es nuestra naturaleza, así nos creó para dar vida, ¿no? Pero, y esto nos cambia, o sea, inclusive la leche materna, yo no sé si ustedes lo sabían, algunas seguramente sí, la leche materna cuando estamos embarazadas está hecha y se está conformando específicamente para ese bebé que traemos en el vientre. Si es varón, la leche tiene más grasa y está diseñada para ese varón. Y si es niña, la leche es un poco más ligera y está preparada específicamente para la niña. Entonces, bueno, todo nuestro cuerpo cambia y todo está preparado para eso. Pero, y bueno, todo lo que las diversas ramas de la ciencia dicen sobre toda esta materia de la maternidad, eso es sumamente importante, sí, y útil, ¿no? Pero aquí el punto es que no se limite, que no nos limitemos a una interpretación exclusivamente de lo que es biofisiológica de la mujer y de la maternidad, porque, amigos, no sé, pero una imagen así, y miren que es grande, pero así como empequeñecida, estaría como a la misma altura de la concepción materialista del hombre y del mundo. O sea, es que todo esto es mucho más allá, o sea, es esa parte esencial, la maternidad como este fenómeno humano, pero tiene una explicación plena en esa base de la verdad sobre la persona, o sea, la maternidad unida a la estructura personal de ser mujer y de la dimensión personal del don, es un don, pues es algo que va más allá, que también puede hacer una mujer que no da a luz biológicamente. Es un darse, y fíjense, si se acuerdan, en las virtudes, los dones teologales, las virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad, la mejor es el de la caridad. Y entonces en el momento de nosotros ser madres es cuando nos damos o sea, total, ¿no? Entonces estamos ejerciendo, claro, lo ideal es ejercerlo pues de la mejor manera, ¿no? Y aquí es pues uniéndonos a la maternidad de la Santísima Virgen y bueno, pues también con Dios, ¿no? Y entonces es decir, como la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Eso significa, ¿qué significó? Pues estar totalmente en esa disponibilidad de decir, pues yo no sé cómo, pero pues Dios sabe su obra, ¿no? Su manera, pues si me eligió para ser madre, pues me va a ser apta para hacerlo, ¿no? Para ejercerlo de la mejor manera. Y bueno, aquí quiero saludar. Irene Álvarez dice, buenos días, Rosy. Ay, sí, soy Rosy López Uro, muchísimas gracias. ¿Saben qué se me olvida? También agradezco a Gaby que me prestó sus lentes porque los míos se me olvidaron, entonces me quedo sin ojos. Y bueno, también por supuesto felicidades Gaby, Aida, Leida, Claudia, Giovanna, Jovita, Rocío Uriarte, Nena en Monterrey, bueno, a todas las mamás, todos los del apostolado, muchísimas gracias, gracias por dar vida, pero sobre todo también por dar esa vida espiritual que hacen posible que tanta gente y tantas personas vuelvan a tener, o sea, más bien renazcan en esta vida espiritual. Dice Irene, buenos días, Rosy, feliz Día de las Madres para todas las que trabajan en Valora, Rado, exactamente, Maripaz, todos, o sea, les mando un fuerte abrazo, Dios las bendiga, gracias a Jesús que nos dejó a Mamita María cuando estaba en la cruz. Un abrazo a la Virgen María, nuestra Madre amorosa, exactamente. Amiga, Rocío Uriarte dice, feliz Día de las Madres, Rosy, igualmente, te mando un beso y un abrazo hasta allá. Es hermoso, te matemos la mejor Madre de Dios que Dios nos dio.
y a nosotros las mujeres el don de la maternidad. Qué grandes regalos, de verdad que sí, es un regalazo. Y fíjense, realmente también nos hizo tan capaces de que ese dolor de parto, que bueno, lo adquirimos gracias al pecado original, ese dolor de parto, ese miedo, o sea, es más, inclusive hasta salió hoy, lo dijeron hoy en el Evangelio, ¿no? De hoy esa parte que es, fíjense, dice, la maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la mujer. Una institución singular comprende lo que lleva en su interior. A la luz del principio, la madre acepta y ama a su hijo, pues obviamente como una persona, ¿no? Pero, fíjense, esto es lo que lo que nos decía en el Evangelio de hoy. Fíjense, la mujer cuando va a dar a luz está triste. Bueno, yo diría, yo estaba con un miedo, porque decía, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a saber? ¿Y cómo voy a saber? Era una incertidumbre. Dice, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo del que ha nacido un hombre en el mundo. Eso está en Juan 16, en el versículo 21. Y bueno, yo sí me acuerdo que yo tenía un miedo tremendo y yo decía, no, por favor, cuando tuve los dolores de parto, porque sí fue parto natural y fue impresionante, se los prometo que yo en ese momento dije, nunca jamás en la vida voy a tener otro hijo. O sea, dije, qué cosa tan horrible, duele horrible, no había llegado el anestesiólogo. Yo decía, qué barbaridad. Después de que nació mi hijo Alejandro, yo decía, wow, dije, qué amor tan impresionante, es un amor increíble. Dije, es que no se puede amar a nadie más así, es increíble ese amor. Después, por supuesto, a mi otra hija Paola, y claro que se me olvidó ese dolor. Y si no fuera así, que Dios es tan perfecto, todas las mamás tendríamos un solo hijo y se acabó, ¿no? Entonces, y en fíjense, en la primera parte de estas palabras en que Cristo se refiere a los dolores de parto que pertenecen, como les decía, a la herencia del pecado original, pero al mismo tiempo indican la relación que existe entre la maternidad de la mujer y el misterio pascual, que es el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que estamos recordando. Y bueno, dicho este misterio está contenido también en el dolor de la madre dolorosa bajo la cruz, ¿no? La madre que participa pues mediante esta fe del misterio realmente desconcertante de ese despojo de su hijo, ¿no? De su propio hijo. Y bueno, es realmente contemplar a la Santísima Virgen, pero ahora quisiera realmente hablarles de lo que es esta parte de esta maternidad impresionante, que me encanta, que la admiro muchísimo, que la agradezco infinitamente, que es la maternidad según el Espíritu. Y esto va dedicado porque va a todas las mujeres, a todas, tengas hijos o no. Fíjense, la virginidad en el sentido evangélico comporta la renuncia al matrimonio y por tanto también a la maternidad física, ¿no? Sin embargo, la renuncia a este tipo de maternidad que puede pues comportar incluso un gran sacrificio para el corazón de la mujer, porque es una renuncia, es renuncio a no verme reflejada y no dejar un legado físico, biológico, genético en el mundo, ¿no? Este tipo es un sacrificio para el corazón de la mujer, que se abre a una experiencia de una maternidad de una manera diferente. Esta es diversa, o sea, y la maternidad es exactamente según el Espíritu. Y esto está también en Romanos capítulo 8, en el versículo 4, donde dice, la virginidad realmente no priva a la mujer de sus prerrogativas. O sea, la maternidad espiritual reviste formas múltiples. Y vamos a hablar de muchas mujeres que conocemos, y si no, las invito a que conozcan su vida, ¿no? Es las mujeres
es, por ejemplo, la vida de las mujeres consagradas, que, por ejemplo, viven según el carisma del instituto donde estén, de las reglas de esos diferentes, de su carácter apostólico, pues ellas lo viven así, pero se entregan a los más necesitados, se abandonan y dejan realmente su vida personal y particular y sus deseos y sus gustos por darse, por ejemplo, a los enfermos, a los huérfanos, a los más necesitados, a los abandonados, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los encarcelados, ¿no? En general, pues a todos esos marginados. Una mujer consagrada encuentra de esta manera diferente a su esposo, que bueno, es Jesús, ¿no? Y único en todos y cada uno, es según las mismas palabras de Cristo, ¿no? Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Entonces, ellas se consagran a Dios y entonces aman y hacen su maternaje de esa manera. El amor esponsal pues comporta siempre una disponibilidad singular para volcarte sobre todos aquellos cuando se hallan en la radio, o sea, donde estén ellas, ¿no? Donde estén, es pues en el matrimonio esta disponibilidad que está abierta a todos y consiste de un modo particular en el amor que los padres dan a sus hijos. Y aquí es esta mamá, esta madre, esta consagrada que se da a sus hijos espirituales. Fíjense, ¿cuántas veces, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, le decían mamá Catalina, tenía una cantidad de hijos espirituales increíbles y oraba muchísimo por ellos. Muchísima gente se encomendaba a Santa Catalina, inclusive el papá, y ella oraba e intercedía y cuántos milagros hizo gracias a esa intercesión que tuvo en la oración por sus hijos espirituales. Y, o sea, por ejemplo, ahora que tenemos a la primera santa argentina, que Mamantula, pues por algo le decían también Mamantula, ¿no? Entonces, porque ella oraba, cuando tenía tantos hijos espirituales, porque a pesar de que hayan expulsado a los jesuitas de la Argentina, bueno, de Sudamérica, ella se quedó ahí y pidió la ayuda a Dios para ella poder seguir continuando con esta gran tarea de predicar los ejercicios espirituales, porque de esa manera, y eso es también lo que hacemos también aquí en Miles Christi, de esa manera traer a las personas para que puedan tener un renacimiento espiritual y un encuentro con Dios de esta manera, en el encierro, en el silencio. Y bueno, ahí la buena de Gaby nos está poniendo ya las fechas para este segundo cuatrimestre en Guadalajara. Amigos, miren, si crees que tu vida no tiene rumbo, no sabes para dónde vas, no tienes idea de cuál es la misión que Dios te encomendó en esta vida, porque me queda claro que a veces que podemos estar sumamente perdidos, de que no confías en ti, en tus decisiones, en tus fuerzas, y bueno, pues no te preocupes, porque pues se las puedes pedir a Él, ¿no? A Dios, pero este es un lugar maravilloso y realmente donde puedes hacer silencio a todo el ruido exterior, pero más importante, hacer silencio interior, porque hay veces que estamos con ese caos de y como diría Santa Teresa, con la loca de la casa, que son nuestros pensamientos a todo lo que da, que ni siquiera nos deja hacer un alto en nuestra vida y decir, ya por favor, o sea, pausa, y entonces poder entrar ahí, soltar todo lo demás y tener esta disponibilidad, esta buena voluntad para poder darnos y escuchar lo que Dios quiere de nosotros, encontrar nuestras misiones. ¿Qué caramba hago aquí? ¿Para qué? Toda esta vida que yo tengo, todo este conocimiento, todas estas experiencias, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? Porque bueno, realmente somos un instrumento de Dios, ¿no? Y les quiero compartir algo, por si tú eres una mamá que en este momento estás pasando por situaciones difíciles,
complicadas, que no encuentras la puerta, aparte de que vayas a los ejercicios espirituales. Ahorita ahí está Gaby, la buena Gaby nos puso las fechas de Monterrey, aquí en Guadalajara. Fíjense, hay un libro que está maravilloso, que se llama La paz interior de Jacques Philippe, que dice: las razones por las que perdemos la paz son siempre malas razones. Entonces ahí uno de los aspectos dominantes del combate espiritual es la lucha en el plano del pensamiento. Y entonces ahí es donde tenemos que poner también esta atención. Y entonces, ¿a dónde dirigimos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra intención? Y entonces decir, bueno, y entonces, ¿a quién podemos sostener espiritualmente? ¿De quién puedo ser madre? No sé si, por ejemplo, bueno, yo decidí, se los comparto con todo mi corazón, tener una hija espiritual que amo con todo mi ser, aunque hace mucho tiempo que no la veía, se llama Dani Barragán, y con todo mi ser, alguna vez hice una promesa a la Virgen que yo le iba a cuidar, y siempre le he cuidado, aunque no la tenga de manera física ni presencial. Mi manera de maternar con ella es espiritual y es sostenerla con mis oraciones, con mis rosarios, con mis sacrificios, con mis ayunos, igual que a mis otros hijos. Porque para mí es como mi hija, porque no la engendré en mi vientre, pero la engendré en mi corazón. La formé con mi corazón, se formó en mi corazón y así va a ser. Entonces, ¿a quién podrías tú darle vida también espiritualmente? De hecho, hay una devoción muy bonita en la caminata de la Encarnación, no sé si la conozco, que empieza el día de la Anunciación, el 21 de marzo, donde puedes adoptar un niño, un bebé en el vientre de la madre, y como que ese día, puedes empezar cualquier día, que lo empieces a hacer esta caminata en la Encarnación, o inclusive acompañar y hacer una oración por algún bebé que esté en el vientre que peligre de que la mamá lo aborte, y que gracias a tus oraciones diarias específicamente por este niño, y hasta sería lindo que le pusieras un nombre espiritual y que lo acompañes durante esos 9 meses pidiéndole a Dios que la mamá no lo aborte y que llegue a buen término, y pidiendo por su salvación y la salvación eterna, tanto de tu hijo espiritual que vas a adoptar, como el de esa madre. Y a lo mejor nunca lo conozcas, a lo mejor en esta tierra y en esta vida, no la vas a conocer, pero quizás seguramente en el cielo, cuando lleguemos allá, que Dios quiera que así sea, allá lo puedas conocer, o lo podamos conocer. Entonces esa es una manera muy linda. Por ejemplo, Santa Teresa que sostenía a los misioneros cuando ella ni siquiera salía de su convento, del claustro, ¿no? Entonces ella con sus oraciones sostenía a esos misioneros, eran sus hijos espirituales. Y también hay un convento, un de claustro, donde estas madres, estas consagradas, oran por las mamás cansadas, por las que están cansadas, para que puedan darles, fíjense, con sus oraciones, esa fuerza que necesitan, esas madres que se sienten solas, que están cansadas y que tienen que sacar adelante a sus hijos, a su familia, con todas esas dificultades que a veces pasamos para sacarlos adelante. Ellas oran por nosotras, ellas oran por esas madres que están cansadas. Entonces, ¿qué tal si nosotras también podemos orar por ellas mismas, como lo que les decía, en agradecimiento a esas oraciones? Y a lo mejor tú no te vas a dar cuenta, porque cuántas veces tú ves a un niño en la calle, si lo ves, y puedes orar por él, aunque no lo vuelvas a ver, pero que lo puedas formar y que lo adoptes tú espiritualmente. Entonces,
recordemos entonces que la maternidad no es solamente dar vida físicamente o fisiológicamente, genéticamente hablando, sino también espiritualmente, porque a la hora de ofrecer una oración por alguien, en el silencio a lo mejor que no sepa, que lo incluyas en tu rosario, en tus sacrificios, en tus ayunos, y entonces eso lo demás dejárselo a Dios y encomendarlos a la Virgen, ¿no? Porque fíjense, a la luz de la revelación bíblica y cristiana, la maternidad aparece como una participación en el amor de Dios, y ese es el amor de Dios hacia los hombres, y es amor, según la Biblia, tiene también un aspecto materno de compasión y misericordia. Y también esto las invito, amigas, a ver más allá e inclusive pedirle a Dios el don de la purificación de la memoria, de la purificación del corazón, porque en esa medida y en esa manera que tengamos purificadas la memoria con la luz del Espíritu Santo y el corazón, será mucho más fácil poder y transmitir ese amor, porque si tenemos un corazón lleno de resentimientos, de odios, de pero es que me hizo, pero es que me dijo, pero es que no me hizo, pero es que no me dijo, pero es que yo creía, pero es que no, y entonces todas esas cosas es como ese ácido que va corroyendo ese corazón y lo va destruyendo, y nuestra mente también. Entonces pidamos ese don, esa gracia a Dios que nos purifique. Esa es nuestra memoria para ver todas las cosas buenas que sí tenemos, porque nada de lo que hemos pasado fue ni por casualidad, ni por accidente, y nada, fue porque Dios así lo permitió, y a lo mejor podamos verlo con esos otros ojos distintos y ver un poco más allá, de decir, ¿y qué fue lo que me regaló Dios en esa situación? ¿Y qué fue lo que me regaló Dios en esa tristeza, en ese rencor, en esa pérdida, en esa huella de abandono terrible, en esa decepción, todas esas cosas? ¿Y qué sí me dio? ¿Y qué sí me regaló? Y todavía me sigue regalando el don de la vida para transformar esta vida. Y fíjense, ese don de la vida que nos dio Dios a través de nuestras madres, yo les pregunto, ¿cómo le podríamos devolver a nuestra madre o a nuestros padres la vida? Están de acuerdo que no tiene precio, no hay manera, no existe, no le podemos pagar a nuestros padres la vida. Pero una manera de devolverles y agradecerles, honrándolos, es dando vida y haciendo cosas buenas con nuestra propia vida. Entonces, si tú no importa si tu mamá ya falleció o no, una manera en la que podrías agradecerle es honrándola, dando vida. Pero dando vida puede ser inclusive espiritualmente a alguien más. Y entonces, que haya valido la pena el sacrificio y el que arriesgó su vida, porque en cada parte y en cada embarazo las mujeres arriesgamos nuestra vida. Entonces es decir, mamá, valió la pena ese sacrificio que hiciste para darme la vida. Y hacer esas cosas buenas, y honrándolas así podemos dar vida espiritualmente, sostener a alguien con nuestras oraciones. Y agárrense a alguien, algún preso, el que sea, aunque no lo conozcas. O sea, ¿tienes idea de ese poder tan grande que tienes en la gracia de Dios, de decir, sostener a un preso que esté preso injustamente? O inclusive, les comparto algo que hago yo, y con esto quiero seguir cerrando el programa, de estas personas, de estos sicarios, de estos secuestradores, de estos asesinos. Adopta uno,
y reza por él, ora por él, haz sacrificio por él, ofrece tu rosario, tus misas, tus comuniones y ofrécelo por su conversión. Y si cada una de las mujeres podemos hacer eso, no tienes que ser madre de él o de ella. ¿Qué dolor en su corazón ha de tener tan grande? ¿Y qué falta de amor y qué falta de Dios debe tener para poder estar en esa situación? Pero si tú lo puedes sostener y si tú lo puedes adoptar espiritualmente y ser su madre espiritual, puedes hacer una transformación. Podemos transformar el corazón de alguien más y llevarlo a Dios. Y que Dios y el mismo ángel de su guarda pueda ayudarle a dar estas luces y estas mociones para que se pueda transformar. Y entonces, pues bueno, dice Mari Guardado, dice, Dios te bendiga, hermosa. Igualmente, muchas felicidades a todas las madres. Dios las bendiga y las guarde, que la Virgen las acompañe, las proteja. Muchas gracias a todas las madres, que Dios las bendiga. Y pues, si Dios quiere, ahí chequen aquí, la buena Gaby nos puso estas fechas de los ejercicios espirituales ignacianos, de encierro, de silencio, que predican los padres de Miles Christi. Llámenlo de verdad, dense esa posibilidad de transformar inclusive su corazón y realmente de vivir la paz que Dios nos deja, no la que nos da el mundo. Y bueno, pues feliz día a las madres, disfruten a sus hijos, disfruten a sus madres, oren por sus madres, las que ya no están, y honrenlas y hagan cosas buenas con su vida, que seguramente eso es lo que les va a dar mucha felicidad con sus oraciones a sus madres que ya no están con nosotros. Dios les bendiga, un beso y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Chao, chao.